mi nombre es Caterina Medina. A continuación daré una explicación de unos ejercicios que corresponden a la materia de estructura de datos. Como podemos ver en pantalla, uno de los puntos que me correspondieron fue, el punto 1 dice, dada dos pilas, determinar si al sumar los elementos almacenados en cada una de ellas se obtienen resultados iguales. Puede emplear cualquier estructura para lograr este objetivo, es decir, se debe extraer los datos de una pila y trabajarlas en un vector o una lista. Primero que todo lo que debemos hacer es definir la variable. En este caso, para realizar este ejercicio, definí como entero pila 1 que corresponden a 3 posiciones, pila 2 que corresponde a 3 posiciones, un tope o una variable tope equivalente a 0 y que va a permitir llevar a cabo uno de los valores de la pila en cada vector. Un vector 1 que me va a generar 4 datos, un vector 2 igualmente, un contador en 1. Esto me va a permitir que el vector tenga unas posiciones en la suma 1 que es equivalente a 0 y en la suma 2 equivalente a 0. Lo primero que hacemos es la función apilar. Esta función lo que hace es la gestión de apilar los datos en este vector, es decir, comienzo a llenar cada uno de estos datos, comienzo a llenar el dato 1, comienzo a llenar el dato 1, después el dato 2, el dato 3 y así sucesivamente. De una vez llenado, esta función de apilar lo que hace es que el tope ya quedaría en la posición 3. Luego hacemos otra función de tiempo entero. Se trata de desapilar. Para desapilar la pila según lo que necesitamos en el vector. En este caso yo tengo apilado, digamos, estos 3 datos. Entonces comienzo a desapilar o extraer desde el tope, que sería el dato 3, luego el dato 2 y luego el dato 1. Hasta donde pila 1 ya me quedaría como una pila vacía. Luego retorno a datos, quiere decir retorno a la función anterior de desapilar, donde el tope me quedó en 0, o sea que la pila me quedó vacía. Lo que hago es en esta función de lógica es apilar un tope en 3 datos y esto me va a permitir generar los valores de la pila 1. Quiere decir que para generar estos valores lo que hago es pila 1, apilar al azar números del 1 al 100. O sea, lo que me va a generar son 4 datos que los voy a apilar en esta pila o en este vector. Comienzo a apilarlo. Bueno, como podemos ver, ya tenemos los datos introducidos en el vector. Entonces nos vamos con un mientras, dice mientras no pila vacía. En este caso no está la pila vacía porque está llena con datos. Entonces estamos pasando en este mientras los datos de una pila y al vector 1 y al mismo tiempo lo estamos sumando. Luego imprimimos en pantalla los datos de la pila 1 y damos el mensaje del vector 1 con los números sumados. Como podemos ver, ya realizamos el pseudocódigo o el algoritmo de la pila 1 introducidos en el vector. Es decir, quedó un vector de 4 posiciones generando números del 1 al 100, o sea, números al azar. Luego nos trasladamos a solucionar la pila 2. Para también solucionar la pila 2, tenemos de llevar en cuenta las variables, que serían pila 2 con 3 posiciones, un tope en 0, un vector 2 en 4 posiciones, un contador y la suma 2 iniciada en 0. Hacemos lo mismo que en el proceso anterior. Utilizamos o empleamos la función apilar.
lo que hace esta función es comenzar a llenar esa pila que se encuentra vacía en el momento. Entonces lo que hacemos es introducir dato de su extremo. O sea, introducimos este dato, luego este y luego este. Entonces, como podemos observar, la función apilar lo que me hace es la gestión de llenar los datos en este vector. Luego corremos a la siguiente función, que es función entero desapilar. Lo que hacemos aquí es desapilar de la pila según lo que yo necesito. Es decir, comienzo a extraer los datos que fue generados en el vector. Al hacer el recorrido de esta función de desapilar, puedo observar que mi pila quedó vacía. Luego, tengo una función de pila que dice que retorno el tope de 3 para determinar si están generando los valores de la pila 2. Entre los valores al azar del 1 a 100, es decir, me está generando 4 datos en el vector. En este caso, digamos así, lo que hace es que me puede introducir números del 1 al 100, puede ser el 28, después en el dato 2 me introduce el número 35, después en el dato 3 me introduce el número 16. Entonces, lo que hace esta función es tomar números aleatorios del 1 al 100 y llenármelos en el vector. Entonces, como podemos ver, este vector comienza a llenarse del tope 3, o sea, desde aquí. Entonces, comienza a introducirse desde el tope 3, que sería números aleatorios del 1 al 100, que sería en el tope 3 tengo el 16, en el tope 2 el 35 y en el tope 1 tengo el número 28. Eso es lo que me está haciendo todo este ciclo. Lo que busca es que me está pasando los datos de una pila a un vector y al mismo tiempo lo estamos sumando. Luego, mientras, que es lo que dije, si vector 2 de pila 2 lo que hace es desapilar y suma. O sea, lo que hago es eso. Como mientras estamos pasando los datos de una pila al vector, como lo dije aquí, lo estamos pasando los datos de una pila al vector y al mismo tiempo lo estamos sumando. Entonces me va a arrojar esto. Imprimir los datos de pila 2 en el vector 2 y sumados. Entonces una vez ya terminado los dos algoritmos de cada pila, lo que hacemos es un llamado o un ciclo que dice, si suma 1 es igual a suma 2, entonces imprimir la suma de las dos pilas es igual. Si no, en caso contrario, imprimir la suma de las dos pilas es muy diferente. Fin sí, fin algoritmo. Muchas gracias. Buenas. A continuación daré la explicación del punto 2 que hice. Lea el siguiente árbol, como podemos ver en la gráfica, en preorden, postorden e en orden. Un recorrido de nodos es cuando visitamos cada nodo de un árbol en forma sistemática, de manera que solo sean visitados una sola vez. Como podemos ver en la gráfica, el árbol se encuentra lleno con sus datos. A continuación, hacemos los tres recorridos del árbol binario, que son preorden, inorden y posorden. En preorden, su recorrido se empieza visitando la raíz, luego recorrer el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. Como podemos observar, las partes de este árbol está conformado por raíz, subárbol derecho, subárbol izquierdo, subárbol izquierdo está conformada por nodos intermedios y también por sus hojas. Empecemos con el recorrido. Empezamos con el número base. Decimos que el número base es la letra A porque es raíz, o sea que la consideramos. Siguiendo el orden de la izquierda, del subárbol izquierdo, decimos que B es raíz, lo consideramos. Luego consideramos la D, ya que D
no tiene ni izquierda ni derecha, consideramos la derecha de la raíz b, que viene siendo, consideramos la e. Ya tenemos terminado el subárbol izquierdo y se continúa con el subárbol derecho. A continuación, continuamos con la derecha, que es la letra C, ya que C es raíz, la consideramos. A su lado tiene izquierda, consideramos la F, y luego consideramos a su derecha la G. Ya quedó terminado el preorden. Como podemos ver, el preorden consiste de los siguientes datos: A, B, D, E, C, F y la letra G. Ahora empezamos con el recorrido del inorden. El inorden, su recorrido empieza de su árbol izquierdo, luego visita la raíz y por último recorre el subárbol derecho. Se debe comenzar con el número base, que es la A. Como A es la raíz, a su izquierda saltamos a la letra B y continuamos con la letra D. De igualmente, la letra D es raíz, se considera como el primer dígito a tomar. Luego subimos a la letra B, se considera a su derecha la B, que es la E. E no tiene izquierda ni derecha, entonces ya está realizada el recorrido a la izquierda de la raíz. Por lo tanto, consideramos la A, porque es raíz, después luego a la C, porque es raíz, pero tiene una izquierda, se considera la letra F. Entonces, la letra C en el momento no se considera, sino de A, desde la raíz A, consideramos la izquierda del dato C de la raíz. De aquí consideramos la F. Ahora sí podemos considerar la letra C. Y luego consideramos la letra G. Ya quedó terminado el recorrido del inorden. Entonces, el inorden quedaría de esta forma. El recorrido sería D, B, E, A, F, C y G. A continuación, haremos el recorrido con el postorden. Entonces el inorden me quedaría de esta forma: D, B, B, E, A, F, F, C y G. Ahora continuamos con postorden. Su recorrido empieza de su árbol izquierdo, luego el subárbol derecho y por último la raíz. Al igual que el inorden, empezamos por el izquierdo. Así bajamos hasta llegar a la letra D. Luego subimos a la letra B. Se considera, no se considera en el momento, porque estamos buscando una izquierda o una derecha de esta raíz. Entonces consideramos la E como derecha de esa raíz. Ahora sí consideramos la letra B. Ya se encuentra completo al lado izquierdo de A, pero A es raíz. Debemos considerar su derecha, que sería la letra C. Tenemos que considerar el primer izquierdo. Entonces la letra C tiene un izquierdo, se considera la letra F.
Luego ya tenemos terminado, solo nos falta analizar los datos o las raíces consideradas a la derecha. Entonces, consideramos la letra G, subimos y consideramos la letra C y luego consideramos la letra A por ser el número base de la raíz. Como podemos observar, el postorden quedaría de esta forma. D, E, B, F, G, C, A. Como podemos observar, ya hemos hecho los 3 recorridos de este árbol binario. Muchas gracias. Muy buenas. Mi nombre es Caterine. A continuación daré la explicación del punto 3 que dice: se tienen 2 árboles binarios. Se necesita determinar cuántos elementos mayores que X hay en el primer árbol y cuántos menores que X hay en el segundo árbol. Escriba su algoritmo. Como podemos ver en pantalla, aquí dice un árbol con sus nodos y cada nodo posee unos datos. Quiere decir que el subárbol derecho, que viene siendo el árbol 1, en este lado voy a hallar los números mayores que X, que viene siendo el número 10. Y en este subárbol izquierdo voy a hallar los números menores que 10 que se encuentran en este árbol. Para yo hacer este recorrido o este punto 3, lo podemos hacer en 3 recorridos que existen en el árbol, ya sea en postorden, en orden y en preorden. En este caso yo lo haré en postorden. El recorrido del postorden consiste en recorrer el subárbol izquierdo, es decir, como yo voy a recorrer primero que todo el subárbol derecho, entonces este será mi recorrido. Entonces sería recorrer el nodo izquierdo. En este caso recorreré el nodo 18, luego recorreré los nodos derechos que existen, sería el número 30, y por último visitar la raíz de este subárbol derecho. Igualmente haré lo mismo con el subárbol izquierdo en los números menores. Haré la misma situación. Entonces, para empezar, haremos un código que dice postorden árbol 1, que sería este, árbol derecho. Postorden en nodo quiere decir lo que vamos a encontrar en este subárbol son nodos conformados por informaciones y un contador 1 inicializado en 0, ya que esta variable lo que va a hacer es reservar o conservarme aquellos datos que se van a incrementar a medida del valor de X en este algoritmo. Entonces, el algoritmo me va a dar esta instrucción: imprimir aquellos números mayores que encontré en el árbol 1. Si no es diferente de nulo, pero como podemos ver en pantalla, no es diferente de nulo porque cada nodo posee una información, o sea que contienen datos. Entonces, en este caso, nodo es diferente de nulo. Entonces hacemos el recorrido. Postorden es nodo izquierdo. Entonces lo que va a hacer el nodo es recorrerme, en este caso me va a recorrer al número 18. 18 de ese subárbol, porque viene siendo el nodo izquierdo que encontré en este subárbol que tengo aquí asignado. Luego asignaré el postorden al nodo derecho. Entonces el nodo derecho de ese árbol sería el número 30. De lo que me va a estar haciendo en este momento es, yo estoy asignando o estoy recorriendo
el recorrido del preorden en cada uno de los nodos de este subárbol. Y lo que está haciendo el contador en este momento es reservar esos nodos que he estado visitando. Es reservarlo, o sea que está reservando el número 18 y el número 30 de aquellos donde el nodo ha sido visitado. Entonces, postorden nodo derecho sería el número 30. Luego, imprime nodo raíz, quiere decir el nodo va a visitar la raíz de este subárbol. En este caso me va a visitar el número 20, que viene siendo la raíz. Entonces me dice el ciclo. Imprime el nodo raíz va a ser el número 20. Entonces lee raíz porque lo estoy leyendo. Si nodo raíz es mayor que el dato que posee, o sea el número 20, contador me va a asignar los números en cada uno de esos nodos que recorrió más 1. O sea, lo que me va a hacer es decir cuántos números recorrió antes de llegar a la raíz o antes de llegar al número o al dato que posee la raíz. Cuántos números posee este subárbol derecho 1. Entonces, el contador lo que me va a hacer es reservar que recorrió el número 18 y el número 30 de la raíz del 20, o sea, del dato número 20 que se contenía en ese subárbol. Entonces lo que hizo es contarlo e irlo incrementando en 1 para él decirme los mayores de este dato fueron 30, 18. Igualmente, así vamos a hacer en el segundo árbol. El segundo árbol consiste en lo mismo. Vamos a hacer recorrido en posorden. Entonces, en este caso, este sería el recorrido de este árbol. Subárbol izquierdo, árbol 2. Dice así, leer X. En este caso, asignamos el dato de la raíz. O sea, vamos a leer aquellos números menores que se encuentran en la raíz 10. Entonces asignamos un contador 2 inicializado en 0, aquel que me va a permitir reservar aquellos datos que donde visitó el nodo, más adelante me lo va a reservar y me lo va a ir incrementando para decirme cuáles fueron esos números menores. Si nodo es diferente de null, claro que es diferente de null, porque posee datos. Porque en cada uno de sus nodos hay datos, entonces muy diferente de null. Si no es diferente de null, lo que va a hacer este recorrido es irnos al nodo izquierdo. Entonces, el nodo izquierdo de este recorrido va a ser el nodo izquierdo de este recorrido. Nodo izquierdo de este recorrido va a ser el número 5, que va a ser el nodo izquierdo de este recorrido, el número 5. Luego, posorden nodo derecho, va a ser el recorrido del nodo derecho, que va a ser el número 9. Y luego imprimir el nodo valor, que va a ser el nodo o la raíz de este subárbol izquierdo o este subárbol 2, que sería el número 8. Y leemos la raíz. Si nodo raíz es menor, que la raíz total del árbol, decimos que contador, porque contador lo que hizo es reservarme las visitas que hizo el nodo, que fue 5, 9, es reservarme esas visitas para ya asignarme aquellos números que son menores encontrados en este subárbol izquierdo. En este caso, los números menores que encontró de la raíz 10 sería el número 9, 8 y 5. Muchas gracias por su atención. Espero que tenga un feliz día.